Hola, sean bienvenidos. En el video de hoy hablaremos del presupuesto, tal vez uno de los ejercicios financieros más indispensables y más importantes del proceso corporativo en cualquier organización. Presupuestar implica previsión, implica planeación, implica estructura, implica financiación, de tal forma que en todo caso el presupuesto requiere el ajuste de cada uno de los detalles pertinentes a la hora de la toma de decisiones en temas estratégicos. Aspectos como la venta, el costo, el gasto, la inversión y la fuente con la cual financio la operación y la inversión son factores fundamentales de gran decisión y que serán contemplados en este video. Sean bienvenidos y espero que lo disfrutemos mucho. Bienvenidos una vez más. Durante este recorrido hemos estado analizando desde todo punto de vista la constitución del costo. Más recientemente hemos mirado cómo se impacta desde el presupuesto a los números prospectados de una compañía. Pues bien, en este último ejercicio vamos a estar enfocándonos en cómo construir un presupuesto. Ahora, la forma en la que se puede construir o las maneras en las que se pueden construir son realmente muy variadas, unas más técnicas que otras, unas que implican de hecho proyección de estado financiero. ¿Sí? Al final de cuentas, el objetivo es que podamos tener datos que sean visualmente logrables. En todo presupuesto, lo más importante será siempre poder ver que el número que estamos planteando es realmente alcanzable. De ningún sentido tiene tener datos que son simplemente un número y que como números se ven básicamente imposibles de llegar. El objetivo es que el presupuesto tenga, evidentemente, un concepto SMART, es decir, que yo lo pueda especificar, que lo pueda detallar, que lo pueda medir y que lo pueda controlar. Que yo tenga básicamente muy claro cómo voy a lograr cada cosa planteada en el presupuesto. Si algún dato del presupuesto no está acorde con mi plan de acción, algo está mal. O el presupuesto está mal hecho, o el plan de acción tiene que ser modificado para llegar al objetivo. Lo cierto, al final de cuentas, es que necesitamos tener una congruencia y una coherencia en los datos. Y ese básicamente es el objetivo a la hora de presupuestar. Para este ejercicio he querido traer información muy básica, donde vamos a prospectar un presupuesto al año siguiente con base en información histórica. Ahora, si la información histórica no existiera en sus casos, están haciendo una meta. La meta termina convirtiéndose en lo que haría la prospección histórica. Por ejemplo, para nuestro caso, si estamos diciendo que en el año base vendimos $2.784.000 y que esperamos poder crecer en ventas un 18%, eso nos va a dar básicamente el estimado de lo que querríamos vender para el año siguiente, lo cual significaría entonces que nuestras ventas van a pasar de 2.784.000 a 3.285.000 en el año. Son metas, son visuales. Si este dato no lo tengo, tracémonos una idea de cuál pudiera ser mi mercado. Y ahora, para llegar a ese número de mercado, hay evidentemente herramientas de análisis de mercado que nos ayudan a controlarlo, pero mi objetivo o mi posición al respecto es: tomen información aterrizada de un posible tamaño del mercado en cantidades, multiplíquenla por el precio de venta, que ya conocemos el famoso P por Q, y de ahí saquemos un nivel de ventas estimado. Un nivel de ventas estimado que tiene que tener, primero, como les decía anteriormente, congruencia. Eso quiere decir que mi equipo administrativo y comercial debe tener la capacidad de vender lo que estoy diciendo que voy a vender. Y segundo punto, si en algún momento aún sigue existiendo duda de cómo construir la venta, básense en el cálculo del punto de equilibrio. Ya lo conocemos, sabemos cómo calcular el punto de equilibrio. Pues bien, que el punto de equilibrio sea la base para construir el presupuesto de ventas. Quiere decir que periodo tras periodo, lo mínimo que voy a necesitar vender es mi punto de equilibrio. Ahora, ya sabemos que la herramienta del punto de equilibrio es una metodología también de retos. Pónganse retos. No solamente vamos a vender el punto de equilibrio para quedar even, vamos a vender un poco más para llegar a un margen específico operacional o para llegar a una utilidad específica operacional. Tenemos la herramienta, es cuestión simplemente de determinar ese reto y calcular el nivel de venta de cada periodo a partir de un concepto sencillo, que es punto de equilibrio. Muy bien, para este ejercicio vamos a aterrizarlo de una manera
sencilla y dinámica para que ustedes vean cómo podemos ir construyendo con base en poca información un presupuesto. Entonces vamos a arrancar a partir de ese momento haciéndolo de esta manera. Lo primero que tenemos acá son ventas del año base. Como bien les decía, si no las tienen, ya les he contado cómo poderlas construir. Ventas del año base, eso quiere decir, esto vendimos el año anterior, vamos a esperar crecer en ventas un 18%. Por otro lado, tenemos unos márgenes básicos, un margen bruto, un porcentaje de gastos de administración, un porcentaje de gastos de venta. Recuerden que esto es para construir nuestra actividad operacional. Vamos a dejar de presupuesto hasta lo operativo. Luego tenemos unos días de recaudo y de pago a proveedores. Esto va a ser importante para poder levantar el flujo de tesorería desde el punto de vista del manejo de la caja. Y luego tenemos el manejo de inventario. Arrancamos con un inventario de 420.000. Nos trazamos una meta de llegar a 265.000, lo que es una variación del 36.9% del inventario en el año. Y finalmente, unos datos adicionales de inflación y de crecimiento esperado en ventas. Les incluí la parte del inventario, me parece interesante poder involucrar un presupuesto de compras también a la par. No obstante, los presupuestos básicos que se esperaría que una compañía pudiera tener y que creo yo son los más concernientes para una pyme, son presupuesto de ventas, presupuesto de gastos y presupuesto de costos. Y la información que tenemos en el lado izquierdo, de hecho, nos da solución a eso. Ahora les voy a involucrar un presupuesto de tesorería y un presupuesto de compras como para tener mayor detalle en el presupuesto. Son igual ejercicios sencillos que se pueden levantar en función de la información que ustedes tienen en sus empresas, que no son datos sacados de ningún sombrero mágico y que todo se puede construir evidentemente a partir de poca información. Así que arranquemos con esto. Vamos a empezar a trabajar con el nivel de ventas. Para las ventas es importante algo, los ciclos. Cíclicamente las compañías cambian, mes por mes cambian y por esa razón, para este caso quiero tener en cuenta ese ciclo. Y para el ciclo del negocio simplemente voy a determinar cuál es el porcentaje de peso que tiene cada mes en función del total del año. De tal manera que aquí estamos viendo, siendo datos aleatorios, que en el mes de enero pesa el 11.38%, en el mes de febrero el 4.84%, en el mes de marzo el 6.72% y así sucesivamente hasta el mes de diciembre con el 12.08% del total de las ventas del año. Quiere decir esto entonces que la sumatoria de los porcentajes debe ser evidentemente el 100%, porque es la composición total de la venta. ¿Qué significa esto y para qué lo usaremos? Para determinar que lo que vamos a vender el siguiente año, es decir, de los 3.285.000, la composición va a estar dada de esta manera en los ciclos de cada uno de los meses. ¿Ok? Así que arranquemos con esa información y empecemos ahora a construir nuestro presupuesto de ventas. Así que a partir de aquí vamos a arrancar con este presupuesto de ventas. Vamos a tener en cuenta entonces una construcción de base, que a partir de acá, una construcción de enero hasta el mes de diciembre. Así que voy a pegar esto aquí para no tener que volverlo a digitar. Y aquí tenemos ya entonces nuestra primera base para el cálculo del presupuesto. Muy bien. Ahora, tenemos información inicial de participación, así que vamos a colocarlo aquí como participación. Y esa participación ya la tenemos acá determinada. Voy sencillamente a copiar esto como valores para poderlo luego mover más sencillo dentro de la hoja de cálculo. Y voy a hacer lo mismo, simplemente lo traslado. Y ya con esto tenemos la información del prorrateo. ¿Ok? Muy bien, entonces habíamos hablado de que la venta estimada para el año siguiente era de 3.285.000, que recuerden que sale de la venta del año base multiplicado por uno más el 18% de crecimiento. Ahora, permítanme aquí, hago una salvedad importante, porque uno diría, bueno, ¿y de dónde sacamos el 18%? Esto no puede ser simplemente un tema de expectativa. Evidentemente no, tiene razones de ser. Recuerden que la venta básicamente crece por tres razones, ¿cierto? Crece por precio, crece por cantidad y crece por expansión de negocio. ¿Sí? No solamente por precio y cantidad crece, también por negocios nuevos, que es lo que llamamos expansión. El precio, entonces, tiene un ajuste de inflación. De manera que los precios se pondrían
deben cambiar periodo a periodo a partir de la inflación, por lo menos por eso. Dependiendo de cada zona geográfica en la que se encuentren, vamos a encontrar que esa inflación puede tener un nombre diferente, ¿cierto? En algunos casos será el índice de productos al consumidor, pero generalmente el concepto inflacionario está hablando de cuánto crece el dinero en el tiempo a partir del aumento del costo de vida, ¿de acuerdo? Inflación. La cantidad también crece, esa cantidad va a crecer básicamente en función del crecimiento del sector. Así que por ese crecimiento del sector, tengan en cuenta cuánto puede ser la expansión de su negocio de lo que tienen en este momento. Es decir, a mis clientes actuales, ¿qué tanto más les puedo vender? Por un tema de consolidación, de fidelización, que tiene mucho que ver con el sector. Y en el tema de expansión, pues básicamente negocios nuevos, ¿de acuerdo? Y este, a lo mejor de todo lo que estamos hablando, es el que más reto propone, porque es básicamente determinar cuánto más voy a hacer comercialmente para poder llegar a nuevos negocios. Es que tenganlo presente. En negocios nuevos iríamos con el concepto de expansión. Y al final esto es lo que me termina determinando, por ejemplo, que la inflación va a estar en el 3.5, que por clientes voy a tener una consolidación cercana al 5%, y que en negocios nuevos voy a tener un reto del 9.5. Aquí es donde tendremos entonces la sumatoria de estos tres factores en el año, que me dicen su crecimiento va a estar en el 18%, que es el que estoy tomando en este momento como crecimiento de ventas. El dato va a ser variable para cada uno, evidentemente, dependerá de lo que hayan construido y de su perspectiva inflacionaria de crecimiento del sector y de nuevos negocios. Este, vuelvo y repito, es el reto grande, así que tampoco se cohíban de pensar que pueden prosperar sus compañías de manera importante y produzcan un crecimiento interesante a partir de los nuevos negocios. Ahora, una vez más, les recomiendo que aterrizar esto a un concepto de punto de equilibrio estimado y proyectado con un margen estimado o con una utilidad estimada en la operación sería una ayuda importantísima porque nos da un mapa de ruteo ya muy claro de qué tanto hay que vender para llegar a los objetivos planteados financieramente en la compañía. Ok, ahora, como ya tenemos esto estimado del valor de los 3.285.000 de la venta, vamos a decir entonces que la venta periodo a periodo va a ser tan sencillo como determinar que los 3.285.000 se van a comportar, vamos a dejarle aquí un F4 porque es el mismo valor de venta, se van a comportar cíclicamente conforme se han comportado históricamente. Así que para este caso, vamos a decir que el primer mes nos daría una venta de $373.000 y que de ahí en adelante tendríamos entonces las ventas de cada uno de los meses a participación, que ya calculamos previamente según el prorrateo que ya hicimos, lo cual nos terminaría diciendo entonces que la sumatoria de las ventas del año siguiente, perdón, del año 1, serían de 3.285.000, que es lo que ya tenemos planteado en este punto. ¿Ok? Perfecto, listo. Entonces, chequeado lo que sería, pareciera más sencillo, que es el presupuesto de ventas. Ahora, permítanme otra aclaración, porque estamos hablando de un presupuesto de ventas, está en función de lo que contemplamos como estimación de ventas. Ahora, en la medida en que las compañías son más robustas, encontrarán ustedes en sus crecimientos que van a tener equipos o áreas determinadas para diferentes razones del negocio. Es decir, una gerencia de ventas, una gerencia financiera, una gerencia de compras y sucesivamente para otro tipo de soluciones, a lo mejor una gerencia logística. Dependerá mucho de cuál sea la razón de sus compañías y cuál sea el estado de sus compañías en cuanto a temas de crecimiento y demás. Pero al final de cuentas, a lo que voy con esto es que este presupuesto de ventas, si bien está en función del histórico, puede tener un aterrizaje diferente. Cuando entonces tengo el área comercial y le digo, por favor, entrégueme un presupuesto en el cual le voy a pedir que me aterrice mes a mes a quién le voy a comprar y cómo le voy a comprar. O en este caso a vender, perdónenme, cómo le voy a vender a cada cliente, en qué periodo de tiempo y de qué manera segmentada. Es decir, si a mí el cliente 1 me dice que me va a comprar $300.000 en el año, yo le voy a pedir a la gerencia de ventas que me diga cómo está repartido esos $300.000 en el año, dependiendo de lo que se considere con el cliente. Hay sectores donde llegar a ese nivel de detalle es mucho más sencillo que en otros, pero se puede. Y aquí un poco la invitación es el presupuesto, al igual que toda prospección financiera, será más aterrizada en la medida que le entreguemos la debida seriedad
al levantamiento de la información. Es lo que más importante es. Al final, que el Excel aguanta lo que le queramos colocar. El punto es que tengamos la certeza de que la información que estamos introduciendo dentro del proceso de predicción es la más acertada posible, para que de esta manera también ese presupuesto sea lo más creíble posible. Eso es importante.